Hola compañeros y compañeras de viaje, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal Léxico Atrae Éxito. Ya sabéis, un canal donde queremos aprender a hablarnos bien a nosotros mismos, a nosotras mismas y también hablar bien, que mucha falta hace hablar bien con nuestro entorno, con los demás. ¿Cómo le podemos titular a este vídeo? Pues se me había ocurrido titularlo Levántate con la mayor humanidad posible, acuéstate habiendo hecho el menor daño posible a la humanidad. ¿Qué os parece el título? Un título inspirador de desarrollo personal. Bien, pues vamos a empezar siendo, nos levantamos siendo Sergio Fernández y su libro, ya sabéis, Vivir sin miedos. Muy importante en esta vida, vivir sin miedos, no meter miedo a nadie y que nadie os meta miedo a vosotros y a vosotras. Bien, pues como ya sabéis la dinámica, cogemos una página al azar y comentamos una frase, una palabra, una expresión que haya en una página, la elegida al azar. Aquí, por ejemplo, miramos un poquito. A ver, esta misma. En esto el mercado funciona de manera paradójica. Cuanto más cierre el foco, más fácil le resultará encontrar mercado y ser percibido como un experto. Os la repito, en esto el mercado funciona de manera paradójica. Cuanto más cierre el foco, cuanto más se especialice en algo, más fácil le resultará encontrar mercado y ser percibido como un experto. Eso tiene que ver mucho con poner foco en un nicho, se llama nicho, es decir, en una pequeña especialidad y ahí hacerte un experto. Intentar abarcar muchas cosas. A mí lo de nicho no me gusta mucho, no es porque tampoco tenga, digamos, una pelea con la muerte, ¿no? Con el concepto de muerte, pero prefiero, no sé, hay que buscar otras palabras que sean más inspiradoras que nicho. Bien, pues ahí quedaba este pequeño texto del libro Vivir sin miedos de Sergio Fernández sobre poner foco en una sola cosa y luego especializarte en ella. Bien, vamos ahora con la segunda sección, Tips on the Streets. Ya sabéis, comentarios a pie de calle, en el transporte público, transporte privado, que escuchamos en nuestro día a día, y a raíz de ese comentario pues hacemos algunas reflexiones. Bien, el otro día escuché a un ser humano, decimos un ser humano, no decimos ni hombre ni mujer, ni diversidad de géneros, sino un ser humano le dijo a otro ser humano: si te tengo dicho, lo hablaba por teléfono, si te tengo dicho que cuando te llame lo tengas ahí, ¿por qué no lo tienes? Llamando por teléfono. Si te tengo dicho que cuando te llame lo tengas ahí, ¿por qué no lo tienes? Bien, pues esto de ¿por qué no lo tienes? Parece como una orden. Pues vamos a entrenarnos en dar y recibir órdenes, evidentemente de forma positiva. Bien, órdenes que sean positivas. Se centran en cómo dar instrucciones. Damos instrucciones ¿para qué? Para motivar y lograr resultados. Por ejemplo, lenguaje positivo. En lugar de no corras, decir camina despacio. No se trata de decir una expresión que imponga, que ordene de forma brusca, sino siempre un lenguaje suave, un lenguaje positivo, pero que inspirador y motive a la acción. Participación, incluir al equipo en la toma de decisiones, muy importante. Si eres líder en tu empresa, líder en tu casa, líder de ti mismo, cualquier tipo de liderazgo, tienes que incluir a todos los miembros del equipo. Es decir, cuando seas líder de un equipo a nivel laboral, pues evidentemente si tienes un grupo, un equipo de 10 personas, no vas a, digamos, a darle más ventajas o beneficios a la mitad y a la otra mitad. No, tienes que mirar los perfiles de todos, que todos se integren. ¿Para qué? Para formar un equipo. Bien, claridad, establecer metas claras y concisas. A que parece muy evidente, ¿no? Muy claro hablar de claridad. Establecer metas claras y concisas. Pues no es tan fácil, o parece ser que no nos resulta tan fácil concretar metas. Al final nos
hablamos, como hablábamos antes con Sergio Fernández, de foco, nos desfocalizamos, queremos hacer muchas cosas y al final las hacemos todas superficialmente o no acabamos ninguna. Por lo tanto, es muy importante establecer metas claras y de una en una. También reconocimiento, muy importante el reconocimiento a nivel liderazgo, reconocer, celebrar los éxitos y fomentar un ambiente beneficioso. Podríamos comentar aquí la técnica del sándwich, es decir, yo cuando tengo que comentar algún error que se ha cometido en un equipo o a nivel alguien del equipo o alguien ha cometido un error y tengo que decírselo, lo que voy a hacer es la técnica del sándwich, es reconozco su esfuerzo, le comento el error para ver qué podemos hacer para solucionarlo y luego le vuelvo a reconocer su labor. Bien, pues órdenes, en este caso, eso era órdenes en liderazgo y comunicación. Ahora órdenes para la organización personal, a nivel título personal, hábitos y limpieza. Se trata de establecer rutinas y deshacerse de lo innecesario para mejorar la vida. Me viene a la cabeza Marie Kondo y su magia del orden, deshazte de lo innecesario. Hábitos y rutinas, establecer horarios regulares, más o menos regulares, sobre todo para dormir y comer. Muy importante las comidas al día y el buen descanso, por tanto, que sean horarios regulares. Organización espacial del espacio, ordenar armarios, cocinas, deshacerse de objetos no usados. Hoy más que nunca es más fácil donar, regalar, vender cosas y productos que tengamos en casa y que no utilicemos. ¿Para qué? Para crear así espacio y, muy importante, no solo creamos espacio en nuestro hogar, sino que abrimos oportunidades a que entren, no necesariamente cosas materiales, sino entren cosas nuevas en nuestra vida. Bien, y por último, priorización. Otra vez el foco, enfocarse en el presente y en las necesidades actuales, no en el pasado. El pasado, recurrimos a él para aprender del pasado. El futuro lo miramos trabajando el presente, o sea, nos construimos el futuro trabajando el presente y por lo tanto, como decimos, nos focalizamos en nuestro presente, en nuestras necesidades actuales. Bien, pues ahí quedaba ese comentario a pie de calle y esas reflexiones. Vamos ahora con la tercera sección, ir a los derechos humanos para ir derechos los humanos. Y en este vídeo vamos a leer el artículo número 30, que es el último artículo de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en 1948. Último artículo, pero luego volvemos al número 1 para seguir comentando los artículos una y otra vez. Bien, este artículo número 30 dice lo siguiente: nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Vaya, que ni el Estado, un gobierno, un grupo de personas o una persona no puede desarrollar ciertas acciones, ciertas actividades en contra de los derechos que hay en esta Declaración Universal. Bien, como decíamos, este es el último artículo de esa Declaración Universal, artículo número 30, y vamos a hacer una pregunta con sensibilidad para responder con habilidad. Hablábamos de no pueden ir ese gobierno, grupo o personas particulares en contra de esos derechos. Ahora vamos a preguntarnos cuándo es positivo ir en contra de algo, ¿no? Bien, ir en contra de lo establecido, enfrentar desafíos o salir de tu zona de confort, son maneras de ir en contra de algo, especialmente en la adolescencia y juventud, bueno, cuando eres más joven, pero bueno, se puede a cualquier edad. Impulsa el desarrollo, el crecimiento personal, desarrollando resiliencia, nuevas habilidades y una identidad propia, aunque a veces se perciba como un obstáculo. Por ejemplo, como la genética familiar. Tengo una genética, pues ya no puedo hacer determinadas cosas. No, en cualquier momento, de cualquier edad, con lo que tengamos o con lo que seamos, podemos desarrollar nuestro potencial. Bien, o un problema de crecimiento que requiere adaptación y esfuerzo, no solo físico, sino emocional y psicológico, para alcanzar
tu máximo potencial, dice la psicología y la experiencia humana. Ya sabéis, hay personas que dicen que es como incluso infantil, ¿no?, pensar que uno se puede dedicar en esta vida a lo que le gusta desde el corazón. Bueno, se le podría decir a estas personas, con todo el respeto, que si ellas no quieren focalizarse y labrarse el camino hacia esas metas que a ellos les gustan, pues que decidan hacer lo que no les gusta. Pero yo creo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, en otros vídeos, que qué cosa tienes mejor que hacer lo que te gusta, siempre desde el corazón, no desde el capricho. Bien, ¿cuándo nos impulsa a crecer el ir en contra de algo? Cuando desafía expectativas, oponerte a lo que debería ser, según la familia, la sociedad, para forjar tu camino, te hace más auténtico y fuerte. ¿Cuándo nos impulsa a crecer y ir en contra de? Al enfrentar obstáculos, superar dificultades, retos educativos, problemas personales, adversidades. Te enseña a resolver problemas y te da confianza en tus capacidades. Al salir, como decíamos, de tu zona de confort, probar cosas nuevas o diferentes te expande mentalmente y te permite descubrir talentos ocultos. Es decir, a lo mejor tú piensas que tienes ciertas habilidades y ciertas debilidades, y a lo mejor tiene más talentos ocultos. Y eso, pues, ¿cómo se descubren? Pues a raíz de desarrollar lo que tú ya tienes. En la adolescencia es natural ir en contra de los padres para encontrar tu propia identidad. En la adolescencia se está labrando esa identidad propia, lo cual es vital para tu desarrollo psicológico. ¿Y cómo se relaciona el ir en contra de algo con el crecimiento? Pues con el crecimiento no solo físico, el crecimiento no es solo estatura, que se tiene a cierta edad, es decir, a los 16-18 años ya ha crecido y ya está. No va de ese crecimiento solo, sino de desarrollar tu carácter, inteligencia emocional, tanto interna como externa, y madurez. También con la resiliencia. Ir en contra te enseña a adaptarte y recuperarte de los reveses, una habilidad clave para la vida. Y es que en la vida no va a pasar todo lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Esto es como una montaña. Uno va a la montaña, comparándolo con la ciudad. En la montaña uno sube cuestas, muchas curvas, rampas, sin visibilidad, a veces hace frío, de repente hace calor. No es lo mismo que la ciudad, que parece como todo más cómodo, ¿no? Escaleras mecánicas, ascensores. Uno se va a la montaña y ahí está el reflejo de la vida. Es decir, van a pasar cosas que no te gustan, y lo que tienes que hacer es enfrentarlas y adaptarte, y esa capacidad de superar y levantarte de nuevo ante los problemas, esa resiliencia. Y como último punto, autoconocimiento. Al oponerte o cuestionar, aprendes quién eres realmente y qué quieres. Es decir, no te dejas llevar, como se suele decir, por la mayoría, sino tú tienes tu propio criterio. Es decir, hablarse bien a uno mismo y hablar bien a los demás significa tener criterio propio, no ser egoísta y simplemente valen mis ideas y lo que yo diga, sino tener criterio propio. Yo pienso de esta manera, me expreso de esta manera, y a raíz de ahí me puedo adaptar, puedo cambiar cosas, pero yo tengo mi criterio propio sobre todo lo que pasa en el mundo. Yo tengo mi criterio. ¿Por qué tengo que pensar lo que me dicen que tengo que pensar? Bien, pues ahí quedaba esas actitudes con P y con C, en sentido positivo. Ir en contra de cuándo merece la pena y cuándo no. Bien, vamos ahora con la cuarta sección, que es Te doy mi palabra, y le he titulado No todas las palabras se sienten igual, porque vamos a hablar de tipos de palabras. Tipos de palabras hay muchísimos, pero vamos a hablar de palabras homónimas, palabras invariables y palabras variables. Palabras homónimas son aquellas que suenan igual pero tienen significados diferentes. Y estas palabras homónimas se dividen en homógrafas, que se escriben y suenan igual, pero son diferentes sus significados. Por ejemplo, cerca.
Se escribe igual, siendo próximo en el tiempo, cercano, estoy cerca de, o cerca como un vallado, una tapia o un muro. Se escriben igual, pero significan diferente. Y estas son las palabras homógrafas, y luego están las palabras homófonas, que son aquellas que se pronuncian igual, pero se escriben y tienen significados distintos. Por ejemplo, vaya con ella, vaya con y y vaya con b alta y. ¿Vale? Vaya con ella sería cercado, vaya con v e y sería del verbo ir, y vaya con b alta e y sería un fruto. Estas son las palabras homófonas. Se pronuncian igual, pero se escriben y tienen significados diferentes. Vamos ahora con otro tipo de palabras, que son las palabras invariables, que son los tipos principales de palabras invariables. Pues en español los adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones, las cuales no cambian de forma, siempre son igual, no tienen género, no tienen número y sirven para complementar, enlazar o expresar emociones, siendo esenciales para la estructura oracional y también para nuestra forma de expresarnos. Adverbios modifican verbos, adjetivos u otros adverbios. Ejemplo, ayer, muy, rápidamente, aquí. Luego están las preposiciones, unen palabras o sintagmas estableciendo relaciones. Como vemos, siempre tiene la lingüística, el lenguaje tiene siempre está directamente relacionado con el desarrollo personal. Por ejemplo, ejemplo de preposiciones: a, en, con, por, para. Conjunciones sirven como nexos para unir palabras, sintagmas u oraciones. Ejemplo: y, o, pero, sí, aunque. Y luego, por último, las interjecciones. Interjecciones expresan sentimientos, emociones o reacciones. Ejemplo: ay, hola, uff, caramba. Estas son las interjecciones que expresan sentimientos, emociones o reacciones. Y ahora vamos por último con las palabras variables. Hemos hablado de las invariables, vamos a hablar con las variables. Los tipos de palabras variables en idioma castellano son los sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres y verbos, que son aquellas palabras que sí cambian de forma, es decir, se flexionan para indicar género, masculino, femenino, número, singular, plural, persona, primera, segunda, tercera persona, tiempo, pasado, presente, futuro, o modo, indicativo, subjuntivo o imperativo. Tipos de palabras variables. Sustantivos, también llamados nombres. Varían en género y número. Ejemplo: niño, niña, niño, niños, mesa, mesas. Luego están los adjetivos. Cambian para concordar en género y número con el sustantivo. Ejemplo: bueno, buena, buenos, buenas. Luego están los determinantes, que son los artículos demostrativos. Se modifican según el género y número del sustantivo al que acompañan. Ejemplo: el, la, si es masculino o femenino, los, las, este, esta, este libro, esta mesa, se adaptan al género del sustantivo. Por penúltimos, los pronombres varían en género, número, persona y función. Ejemplo: él, con acento, ella, ellos, ellas, me, te, se. Y por último, los verbos, tan importantes, que expresan acciones. Son los más variables, ya que cambian en tiempo, modo, persona y número. Ejemplo de un verbo que cambia: cantar, que sería en infinitivo, canto, cantaba, cantará, cantamos. Bien, pues ahí quedaban esos tres tipos principales de palabras: homónimas, que se dividen a su vez en homógrafas y homófonas, las palabras invariables y las palabras variables.
Vamos ahora con la quinta sección, que es leyendo un libro de lo que me libro. Y en esta ocasión vamos a comentar la novela de Agatha Christie titulada en castellano El misterio de las 7 esferas. Su título original en inglés, The Seven Dials Mystery. Se publicó en 1929. ¿Quién o quiénes investigan? Pues Vanlett Brent, hija de Lord Caterham. Y vamos a hacer una sinapsis de la sinopsis, un pequeño resumen, así a modo misterioso. Una partida de cartas que no acabará muy bien. La compra de 8 relojes para hacer una broma. Hay que descubrir al número 7. El robo de un secreto industrial. Nada se sabe de una sociedad secreta. Bien, pues ahí queda un pequeño resumen a modo misterioso de esta novela, El misterio de las 7 esferas, y vamos a leer ahora un pequeño texto, a ver qué pista nos inspira este pequeño texto para resolver nuestros significados diarios, nuestros retos diarios. Vamos con ese texto que dice así: parecía como si en su vida hubiera una gran pena secreta. Sin embargo, a decir verdad, Lady Coot no se vio turbada jamás, excepto por la meteórica ascensión de Sir Oswald a la prosperidad. En su juventud fue una alegre y extravagante criatura, muy enamorada de Oswald Coot, el ambicioso joven de la tienda de bicicletas contigua al almacén de quincallería de su padre. Vivieron muy felizmente en 2 habitaciones al principio, en una casa pequeña, después en una mayor, a continuación y más tarde en sucesivas casas de creciente magnitud, pero siempre a razonable distancia del trabajo, hasta que Sir Oswald alcanzó tal prominencia que él y el trabajo no eran ya interdependientes, complaciéndose entonces en alquilar la mayor y más suntuosa residencia que pudo encontrar en toda Inglaterra. Chimneys, propiedad del marqués de Caterham, era un lugar histórico y al tomarlo en arriendo por 2 años, Sir Oswald creyó haber alcanzado la cima de su ambición. Ahí quedaba ese pequeño texto de la novela El misterio de las 7 esferas, y a raíz de lo leído, a ver qué pistas nos puede inspirar ese pequeño texto para resolver nuestros retos diarios. Vais cogiendo lo que creáis más oportuno como a modo de recursos para, como digo, resolver vuestros significados diarios. Vamos con ellos. Por ejemplo, no guardarse lo que uno siente, expresarlo, siempre evidentemente con calma y tranquilidad y con respeto. Segundo, calma ante cualquier problema, pase lo que pase, calma. Ser extrovertidos cuando toca y extravagantes cuando toca. Somos extrovertidos si toca, y extravagantes un poquito pues diferente también cuando toca. Tener ambición positiva, es decir, deseo de superación y logro de metas de forma constructiva, enfocada en el crecimiento personal y colectivo. Siempre decimos, el éxito personal es el éxito de uno y el éxito del resto del mundo. No solo en poder y riqueza, crecimiento personal, no solo poder y riqueza. Quinta pista, adaptarse a lo que hay en cada momento. Muy importante la adaptación, adaptarnos a lo que pasa en cada momento. Sexta pista, saber separar el trabajo de la vida personal. Nos puede gustar mucho el trabajo, o nos puede gustar mucho estar en casa, pero no fundamos en uno el trabajo y la vida personal. Son áreas diferentes. Bien, séptima pista, comprar lujo de vez en cuando, es decir, más que el lujo en plan joyas muy caras, se refiere a acercarse a la calidad, no como mera ostentación, como decimos, sino como excelencia. Trabajo bien hecho con materiales de calidad. Octava pista y última, valorar los hechos históricos como lecciones de aprendizaje y no como referencias de venganza.
muy, muy, muy importante, porque lo estamos viviendo en la sociedad. ¿Valoramos los hechos históricos como aprendizaje o para tenerlos como referencia para vengarnos de quien sea o de cierto grupo? Siempre como aprendizaje. Bien, pues vamos ahora con la última sección, la sexta, que se llama Insiste en el desarrollo presionar. Vamos a insistir en deshacer el rollo de que presionar mola, de que hay que ir por la vida presionando, etcétera, etcétera. Nos deshacemos mentalmente de ese rollo de ir presionando a la gente. Bien, pues el chiste que toca es este. Le dice un ser humano a otro ser humano: ¿tú a qué te dedicas? Soy inventor. ¿Y qué has inventado? Pues he inventado la rueda, la bombilla. Dice, pero hombre, si esas cosas ya están inventadas. Por eso soy inventor. Bien, pues a raíz de este chiste vamos a ver tipos de inventos de desarrollo personal. Tipos de inventos de desarrollo personal. Son inventos que ya conocéis, pero cómo los relacionamos con el desarrollo personal o cómo han contribuido al crecimiento personal. Bien, los inventos de desarrollo personal son innovaciones que mejoran nuestra calidad de vida, optimizan tareas y nos dan más tiempo y bienestar. Por ejemplo, inventos clásicos y fundamentales. La imprenta. Pues la imprenta democratizó el acceso a la información, impulsando la educación y la difusión del conocimiento. Muy importante la imprenta. El teléfono revolucionó la comunicación a distancia, conectando a las personas instantáneamente. El teléfono, esa maravilla en la que podemos hablar hoy en día con los móviles con personas que están muy lejos de nosotros. La máquina de vapor y la electricidad fueron dos motores de la revolución industrial. Automatizaron trabajos y expandieron la capacidad humana. Otro invento, el ordenador personal, simplificó tareas, almacenó información y redefinió el trabajo y la vida diaria. Por ejemplo, pues trabajar desde casa con el ordenador. Internet y la web, ¿no? Las webs crearon un universo de información accesible globalmente. Muy importante. En Internet, yo me acuerdo, antes de que Internet tuviera su boom, que empezaran a salir en la tele, pues información sobre, con los móviles, pantallas táctiles, con un dedito, y parecía todo muy, muy siglo XXII, ¿no? Muy espacial. Mira, ya tenemos aquí los móviles, todos son táctiles prácticamente. O sea que digamos que al final, pues esas ideas futuristas, muchas de ellas se pueden plasmar para beneficio del ser humano, para su desarrollo personal. Bien, vamos con innovaciones. Hemos dicho inventos clásicos. Vamos ahora con innovaciones modernas para el bienestar. Por ejemplo, electrodomésticos inteligentes, microondas, frigoríficos, lavadoras que ahorran tiempo y esfuerzo, robótica doméstica, robots aspiradores que liberan de tareas de limpieza, tecnología móvil y apps que facilitan pagos, gestión financiera, salud y acceso a servicios. Pantallas táctiles hacen la interacción con la tecnología más intuitiva y accesible. Realmente en el móvil pues hacemos varias tareas de forma, como hemos dicho, muy intuitiva, muy fácil. Y bifocales, un invento temprano para mejorar la visión, permitiendo leer y ver de lejos. Y vamos ahora por último con las innovaciones emergentes, es decir, el futuro del desarrollo personal. Dispositivos controlados por la mente, los BCI, los Brain Computer Interfaces, que sirven para controlar tecnología con el pensamiento. Luego está la realidad aumentada y hologramas. Mejoran la experiencia, la educación y el trabajo. Y por último, los exoesqueletos,
asisten a personas con movilidad reducida o mejoran la fuerza física. Esos exoesqueletos muy importante, y han mejorado la vida, como decimos, de muchas personas a nivel mundial. Bien, estos inventos, desde los más básicos hasta los más vanguardistas, buscan siempre incrementar la eficiencia, mejorar la salud, facilitar la vida cotidiana y expandir las capacidades humanas, permitiendo a las personas centrarse en actividades más significativas. Toda la robótica, cuántas tareas manuales nos han quitado. Aquí entra el dilema de la IA, la inteligencia artificial, hasta qué punto nos puede sustituir nuestro pensar, ¿no?, como seres humanos. De momento la manejamos nosotros, pero cuando haya más interactividad o se profundice más en la IA, veremos qué pasa. Hay un debate abierto, pero lo importante es que cualquier invento, cualquier idea, cualquier proyecto que un ser humano, digamos, genere, pues que sirva para la mejora de la convivencia. Bien, pues hasta aquí llegamos y nos despedimos con el consejo de mi abuela. Ya sabéis, no habléis mal de nadie, no habléis nunca mal de nadie, y menos si no está presente. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, un besazo, un abrazo, chao.